La primera vez que Lara escuchó la palabra estéril fue a los 16 años, pronunciada como sentencia por la curandera del pueblo, una mujer cuyos ojos contenían más juicio que compasión. La palabra cayó sobre ella como piedra en aguas estancadas, creando ondas que se expandirían por los años siguientes, ahogando cada esperanza, cada sueño de pertenencia. En el pueblo de Sausal, donde la fertilidad era sinónimo de valor, donde las mujeres eran medidas por la capacidad de engendrar hijos robustos para trabajar la tierra y perpetuar linajes, el Ara se convirtió en sombra, fantasma entre los vivos, presencia que todos veían pero nadie realmente percibía. Los susurros comenzaron suaves, después crecieron como tormenta. Caminaba por el mercado y las conversaciones morían, sustituidas por miradas de lástima mezclada con desprecio. Las madres alejaban a sus hijas como si la infertilidad fuera enfermedad contagiosa. Los hombres desviaban los ojos, rehusándose a considerar alianza con quien no podría cumplir el papel más básico esperado de una esposa. Era hermosa, reconocían entre dientes apretados, con cabellos color miel que capturaban la luz del sol y ojos verdes como musgo después de la lluvia. Pero belleza sin utilidad era ornamento vacío, flor que nunca daría frutos. Durante 3 años, el Ara soportó la soledad como carga invisible. Trabajó en las plantaciones, cosió ropas, auxilió en los partos de otras mujeres, ironía cruel que no escapaba a nadie. Observó a sus antiguas amigas casarse, engendrar hijos, construir familias, mientras ella permanecía al margen, eterna espectadora de la vida que nunca tendría. La maldición, decían. Había nacido bajo luna de sangre, hija de madre que muriera en el parto tras 3 intentos fallidos. El destino estaba escrito en sus entrañas desde el principio. Cumplió 19 años en silencio, sola en su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, presente que le dieron más por caridad que bondad, manera de mantenerla alejada sin cargar culpa del abandono completo. En aquella noche, sin celebración o testigos, el Ara se permitió llorar. Permitió que el dolor guardado por años finalmente se filtrase, empapando la almohada gastada mientras preguntaba a los cielos indiferentes por qué naciera solo para ser incompleta. La respuesta vino de forma inesperada. 3 días después de su cumpleaños olvidado, la niebla llegó. No era niebla común, que nacía del río al amanecer y se disipaba con el sol. Esta niebla era viva, pulsante, cargada de energía que hacía los cabellos erizarse y el aire quedar denso. Llegó al anochecer, engullendo Sausal en blancura impenetrable, trayendo consigo temperatura que no era frío, pero ausencia de calor, vacío que succionaba el confort de los huesos. El Ara estaba en casa cuando sintió el cambio en el aire. Algo primitivo en su interior susurró peligro, instinto ancestral gritando para cerrar puertas y ventanas, esconderse bajo cobijas hasta que la amenaza pasase. Pero había también otra sensación, contracorriente igualmente poderosa, curiosidad magnética, atracción inexplicable, como si algo en la niebla la llamase por el nombre en frecuencia que apenas su corazón conseguía oír. Ella salió, no por coraje, sino por cansancio existencial, que transformaba cautela en apatía. ¿Qué más podría el destino quitarle? La niebla la envolvió inmediatamente, tan espesa que no conseguía ver las propias manos extendidas al frente. Caminó sin dirección, guiada por impulso incomprensible, pies descalzos encontrando camino en tierra que debería conocer, pero que parecía transformada, extranjera. Fue cuando lo vio. Él estaba en el centro de la niebla como núcleo de tormenta, figura tan imponente que parecía irreal, recortada contra la blancura como pintura en tela vacía.
Alto, absurdamente alto, con hombros anchos que sugerían poder contenido en forma humana. Usaba negro, túnica que parecía tejida de sombras, que se movía incluso sin viento, como si respondiese a voluntad propia. Pero era el rostro que prendía la mirada y robaba el aliento. Bello de manera que trascendía definiciones humanas, ángulos perfectos de más para ser naturales, piel pálida como mármol bajo luz de luna, cabellos negros como ausencia de luz cayendo en ondas hasta los hombros, y los ojos, carmesí profundo, rojos como sangre fresca, como rubíes incandescentes, como portales para abismos infinitos. Pequeña mortal, él dijo, y su voz era instrumento musical y lámina afilada simultáneamente, haciendo eco en la niebla, reverberando en su pecho. ¿No temes? El ara debería temer. Toda fibra racional gritaba para correr, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo. ¿Debería? Respondió, sorpresa con la firmeza en la propia voz. ¿Qué es miedo comparado a vivir muerta? Algo brilló en aquellos ojos imposibles, interés, reconocimiento. Él dio un paso al frente y el ara sintió la intensidad de su presencia como onda física, poder que hacía el aire vibrar. Cargas dolor, como segunda piel, observó, inclinando la cabeza ligeramente, estudiándola con atención que era simultáneamente perturbadora e intoxicante. Rechazo, soledad, juicio. No era pregunta, pero el ara asintió de todos modos. Soy una mujer rota en un mundo que solo valora la integridad. ¿Rota? Él rió, un sonido grave que recorrió su espina dorsal como una corriente eléctrica. No estás rota, pequeña mortal, estás intacta. Se acercó más y el ara se dio cuenta de que no podía moverse aunque quisiera, paralizada no por miedo, sino por un magnetismo irresistible. Tu gente no comprende lo que eres. ¿Qué soy? Susurró, con el corazón acelerado. Él alzó la mano, dedos largos y pálidos deteniéndose a milímetros de su rostro, un calor sobrenatural emanando de su piel sin tocarla. Eres un puente, Elara, entre mundos, entre especies. Tu esterilidad no es una maldición, es protección. Tu vientre rechazó semillas humanas porque no fue creado para ellas. El mundo se inclinó bajo sus pies. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas. Sus dedos finalmente tocaron su rostro, un trazo suave a lo largo de la mandíbula que envió un choque de calor a través de su cuerpo. Sé que lloras sola. Sé que cuestionaste a los dioses. Sé que deseaste morir más veces de las que admites. Acercó su rostro, su respiración tocando sus labios. Y sé que viniste a mí, porque algo en tu alma reconoció algo en la mía. ¿Quién eres? La pregunta salió temblorosa. Él sonrió, revelando dientes perfectos y caninos ligeramente puntiagudos. Tengo muchos nombres. Algunos me llaman Señor de las Sombras, otros Conquistador de la Oscuridad. Pero tú, pequeña mortal, puedes llamarme Kael. Pausa. Rey de los demonios. El ara debería haber huido. Debería haber gritado, rezado, implorando por salvación, pero permaneció inmóvil, presa en su mirada, sintiendo la verdad resonar en sus palabras como una campana en una catedral. ¿Por qué estás aquí? Porque siglos de soledad pesan incluso sobre los reyes, respondió con una sinceridad devastadora. Porque mi reino es vasto pero vacío, porque el destino es un arquitecto furioso de encuentros. Retrocedió ligeramente, rompiendo el contacto pero no la tensión. Propongo un acuerdo, el Lara de Thornwick. Aceptación por compañía, pertenencia por lealtad. No tengo nada que ofrecer. Tienes todo lo que necesito. Extendió la mano, palma hacia arriba, invitación y desafío. Ven conmigo, abandona este mundo que nunca te mereció.
En mi reino no serás estéril, defectuosa o inadecuada. Serás reina. Era una locura, un pacto con un demonio, literalmente. Todo lo que le enseñaron gritaba peligro, condenación eterna, un precio impagable. Pero cuando Elara miró esa mano extendida, vio una oportunidad que jamás había tenido, una elección, el poder de decidir su propio destino, no tener un futuro determinado por las limitaciones de un cuerpo que nunca pidió. Colocó su mano en la de él. El mundo explotó en luz escarlata, sintió la magia recorrer sus venas como fuego líquido, sintió algo antiguo y adormecido despertar en su interior. La niebla alrededor se convirtió en un remolino, envolviéndolos en un capullo que los arrancó de la realidad que conocía. Por un momento infinito, Elara flotó entre mundos, suspendida en un vacío donde el tiempo no existía, donde solo la presencia sólida de Cael la mantenía anclada. Entonces pisó suelo sólido nuevamente. El reino de Cael era una paradoja visual. Esperaba cavernas sulfurosas, ríos de lava, cielos eternamente negros. En cambio, encontró un castillo de obsidiana que reflejaba un cielo violeta, jardines donde flores negras y plateadas crecían en abundancia, un aire perfumado con especias exóticas. Había oscuridad, sí, pero era una oscuridad rica, profunda, llena de matices y belleza melancólica. Como un crepúsculo perpetuo, esa hora mágica entre el día y la noche donde las posibilidades son infinitas. «Bienvenida a mi dominio», dijo Cael, con una sonrisa pequeña pero genuina. «Tu nuevo hogar, si así lo eliges». Los primeros días fueron una adaptación confusa. El castillo era un laberinto de corredores interminables, habitaciones suntuosas, bibliotecas que contenían el conocimiento de milenios. Siervos demonios, criaturas de formas variadas, algunas humanoides, otras decididamente no, la trataban con un respeto que nunca había experimentado. Lady Elara la llamaban, futura reina. Las palabras sonaban extrañas en sus oídos. Cael le dio espacio, pero permanecía presente. Aparecía en los momentos inesperados, durante la cena solitaria, ofreciendo compañía y conversación. En la biblioteca, sugiriendo libros que adoraría. En los jardines al atardecer, caminando en silencio confortable. Él no exigía nada, no forzaba la proximidad. Solo existía a su lado una presencia constante e intrigante. Fue en la biblioteca que la verdadera conexión comenzó. Elara siempre había amado las historias, el escapismo que ofrecían de una realidad cruel. Cael, descubrió, era un conocedor voraz de la literatura a través de las eras, habiendo coleccionado obras de cada civilización que había observado nacer y morir. «¿Por qué los demonios leen?», preguntó cierta noche, acurrucada en un sillón mientras él hojeaba un tomo antiguo. «Porque las historias son ventanas a las almas», respondió sin levantar los ojos. «A través de ellas comprendo a la humanidad mejor que a través de siglos de observación». Hizo una pausa. «Y porque la soledad es más soportable cuando compartamos jornadas de personajes». La vulnerabilidad en la admisión la conmovió profundamente. «¿Estás solo?», dijo suavemente. No era una pregunta. Finalmente la miró, expresión indescifrable. Poder absoluto construyó muros que nadie se atreve a escalar. Soy temido, respetado, obedecido, pero nunca visto. Cerró el libro lentamente, hasta que llegaste tú. Te veo como un demonio. Pero no solo como un demonio. Se levantó, acercándose con movimientos felinos. Me ves como un ser capaz de soledad, de melancolía, de deseo por una conexión genuina. Se arrodilló frente al sillón, colocándolos a la misma altura,
ojos carmesíes fijos en los de ella con intensidad devastadora. «¿Me ves, Elara?» El corazón de ella latía desbocado. «¿Y qué ves en mí?» Fuerza disfrazada de fragilidad, resiliencia forjada en dolor. Un alma que se rehusó a quebrarse, a pesar de que el mundo entero conspiraba para destruirla. Alzó la mano hesitante, dándole tiempo para retroceder. Cuando no lo hizo, acarició su cabello con una gentileza que contrastaba absurdamente con el poder que emanaba. Veo una mujer magnífica a la que le enseñaron a creerse insignificante. Lágrimas quemaron sus ojos. No soy magnífica, solo soy... Si dices rota, pequeña mortal, quedaré profundamente decepcionado. Había humor en su voz, pero también seriedad férrea. Has soportado años de rechazo sin perder tu bondad. Mantuviste tu dignidad cuando todos te negaron respeto. Caminaste en mi niebla cuando cualquier persona sensata habría huido. Su pulgar acarició su mejilla, secando una lágrima que escapó. Eres valiente, Elara. Extraordinariamente valiente. Nadie jamás la había llamado valiente. Algo se rompió dentro de ella en ese momento. Una barrera que contenía años de dolor y soledad finalmente cediendo. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en el hombro de él, y lloró. Lloró por la niña que había sido, por la adolescente rechazada, por la mujer que había creído no tener valor. Lloró por el tiempo perdido, por las oportunidades negadas, por las noches vacías. Y Cael la sostuvo. Simplemente la sostuvo, sus brazos fuertes envolviéndola mientras su mano acariciaba sus cabellos, murmurando palabras suaves en una lengua antigua que no comprendía, pero que la calmaban de todos modos. Cuando finalmente se calmó, esperaba sentir vergüenza por la vulnerabilidad expuesta. En cambio, se sintió ligera, limpia, como si hubiera liberado una toxina que cargaba hacía mucho tiempo. «Gracias», susurró contra su hombro. «Siempre, pequeña mortal». Besó la parte superior de su cabeza, un gesto tan tierno que envió una nueva ola de calor a través de ella. «Siempre». Las semanas siguientes fueron una revelación. Cael le mostró su reino, no solo el castillo, sino vastos dominios más allá. Montañas de obsidiana donde pequeños dragones hacían nidos, bosques de árboles cristalinos que cantaban al viento, ciudades donde demonios de todas las castas vivían en una armonía sorprendente. Su reino no era un infierno de tortura y sufrimiento que las religiones predicaban. Era una civilización compleja, con arte, música, una filosofía propia. «Los humanos temen lo que no comprenden», explicó Cael durante una visita a un mercado demoníaco donde los comerciantes vendían desde telas imposibles hasta frascos de sueños capturados. Nos pintan como villanos porque nuestra existencia desafía narrativas cómodas, pero somos simplemente diferentes, ni mejores, ni peores, solo otros. Elara comenzó a comprender, y al comprender, comenzó a ver paralelos. Ella también había sido temida y rechazada por lo que era, o por lo que no era. También había sido juzgada por no encajar en moldes predefinidos. Las noches se convirtieron en rituales de conversación profunda. Se sentaban en el balcón de su habitación bajo un cielo violeta salpicado de estrellas que brillaban en colores imposibles y compartían historias. Cael hablaba de siglos de existencia, de imperios que había visto levantarse y derrumbarse, de amores perdidos hacía tanto tiempo que eran solo ecos melancólicos. Elara compartía recuerdos humildes pero sinceros, juegos de infancia antes de la maldición, sueños que había alimentado antes de aprender a no soñar, pequeñas alegrías que recogía en medio del dolor. ¿Sabes qué es lo que más extraño?,
dijo cierta noche, con las piernas balanceándose sobre el borde del balcón. Simplicidad, despertar sin el peso de las expectativas, mirar hacia el futuro y ver posibilidades en lugar de limitaciones. ¿Y ahora lo ves?, preguntó Kael, recostado contra la barandilla, observándola con una atención que hacía que su piel hormigueara. Lo miró a él, a este ser imposible que le había ofrecido más bondad en semanas de la que había recibido en años, que la miraba como si fuera una preciosidad rara, y sintió que algo cambiaba en su pecho, un sentimiento creciente que no se atrevía a nombrar todavía. «Empiezo a verlo», admitió suavemente. Él sonrió, esa sonrisa pequeña pero genuina que había aprendido a valorar. Bien. La tensión entre ellos crecía como una marea, inevitable y consumidora. Comenzó con toques accidentales que persistían un segundo más de lo necesario, miradas que se enganchaban y se demoraban, proximidad que disminuía gradualmente hasta que las respiraciones se mezclaban. Elara se sentía atraída por Kael con una fuerza que desafiaba la lógica, un magnetismo que iba más allá de lo físico, una conexión que parecía resonar a nivel del alma. Una noche, durante una cena íntima en su salón privado, la tensión finalmente alcanzó un punto de ruptura. Conversaban sobre música, debatiendo los méritos de compositores humanos versus demoníacos, cuando Kael mencionó casualmente que amaba la música porque era un lenguaje universal, trascendiendo especies y mundos. «Toca para mí», pidió Elara impulsivamente, indicando un piano de cola negro en la esquina del salón. Algo pasó por sus ojos, vacilación, vulnerabilidad. «Hace mucho tiempo. Por favor». Él cedió, moviéndose hacia el instrumento con gracia fluida. Se sentó, los dedos flotando sobre las teclas por un momento infinito. Entonces comenzó a tocar. La melodía era sobrecogedora, hermosa y melancólica, repleta de siglos de soledad y anhelo. Las notas fluían como lágrimas, contando historias sin palabras, pintando emociones que el lenguaje jamás capturaría adecuadamente. Elara se sintió transportada, sumergida en la esencia de Kael, viendo a través de la música lo que él guardaba tan cuidadosamente. Un corazón cansado pero aún esperanzado, un alma que anhelaba una conexión genuina, un ser que cargaba el peso de la eternidad solo. Cuando la última nota se desvaneció en silencio, Elara se dio cuenta de que estaba llorando de nuevo. Se acercó sin pensar, colocándose detrás de él, las manos posándose levemente en sus hombros. «Kael». Él cubrió una de sus manos con la suya, un apretón firme. «¿Comprendes ahora? ¿Por qué te traje aquí?» «Porque somos iguales», susurró ella, «solos en mundos que no nos comprenden». Se giró en el banco, de repente tan cerca que ella podía contar cada tono de rojo en sus ojos. «Ya no más solos», corrigió, con voz ronca. «No si te quedas». «¿Y si quiero quedarme?» Algo salvaje brilló en su expresión. «Entonces necesitarás comprender lo que eso significa». Se levantó, haciéndola retroceder pero siguiéndola, disminuyendo la distancia hasta que ella estuvo acorralada entre el piano y su cuerpo. «Significa ser mía, completamente. Significa llevar mi marca, mi poder. Significa una transformación que no puede ser deshecha». El corazón de ella retumbaba. «¿Y significa que tú serás mío también?» Una sonrisa lenta y peligrosa. «Ya lo soy, pequeña mortal, desde el momento en que pusiste tu mano en la mía». Se inclinó, el aliento cálido contra sus labios. «¿Puedo?» Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. El beso fue consumidor.
No había gentileza, solo necesidad cruda, deseo contenido por semanas finalmente liberado. Las manos de él se entrelazaron en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso, la lengua explorando su boca con una hambre que hizo que sus rodillas flaquearan. Ella se aferró a él, los dedos clavándose en sus hombros, intentando fundirse más próxima a pesar de la imposibilidad física. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente. Kael apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados, una expresión de reverencia mezclada con deseo. «Me deshaces», murmuró. Siglos de control, destruidos por una pequeña mortal de ojos verdes. Elara sonrió, sintiendo poder en la afirmación. «Bien». Él rió, un sonido genuino y libre, besándola de nuevo, más suave esta vez, pero no menos intenso. Cuando se separaron, había una promesa silenciosa entre ellos, un compromiso no verbalizado, pero perfectamente comprendido. Esa noche, Elara permaneció en los aposentos de él. No hubo unión física aún, pero durmieron entrelazados, encontrando consuelo en la presencia del otro, compartiendo calor y vulnerabilidad en la oscuridad protegida. Las semanas que siguieron fueron las más felices de la vida de Elara. Ella y Kael se volvieron inseparables, explorando las dimensiones de su relación con curiosidad y pasión. Él le enseñaba sobre magia, sorprendiendo a ambos cuando ella demostró una aptitud natural impresionante. Comenzaba pequeño, haciendo que las velas se encendieran con el pensamiento, moviendo objetos sin tocarlos, pero crecía rápidamente, como si el poder siempre hubiera estado adormecido, esperando el desbloqueo adecuado. «Eres extraordinaria», decía Kael repetidamente, viéndola manipular la energía con facilidad creciente. «Un puente entre mundos, exactamente como dije». Pero la felicidad, Elara aprendería, nunca era permanente. Estaba explorando una sección de la biblioteca que no había visitado antes cuando lo sintió. Un cambio sutil en su cuerpo, náuseas que llegaban en olas, sensibilidad en los senos, un cansancio inexplicable. Reconoció los signos porque había visto a otras mujeres experimentarlos, pero era imposible, absolutamente imposible. Buscó a la curandera del castillo, una demonio anciana llamada Morga, con ojos que veían más allá de lo físico. El examen fue rápido y devastadoramente claro. «Estás embarazada, mi señora», anunció Morga con una sonrisa. «De gemelos». El mundo se detuvo. «No puede ser», susurró Elara, con las manos temblando. «Soy estéril, siempre lo he sido». «Estéril para los humanos», corrigió Morga gentilmente. «Pero tu rey no es humano». «Y tú, mi querida, nunca has sido completamente humana tampoco. La magia en tus venas está despertando ahora. Su vientre rechaza semillas mortales, pero acepta esencia demoníaca. Acepta al rey». Gemelos. Estaba cargando gemelos de Kael. La noticia debería traer la alegría. En cambio, trajo terror paralizante, porque Lara comprendía lo que eso significaba. Prueba definitiva de que no era humana común. Niños medio demonio eran leyenda, aberración, imposibilidad peligrosa. ¿Y si alguien descubriera? ¿Si Espino Blanco descubriera? ¿Si otros demonios cuestionaran? Kael percibió inmediatamente que algo andaba mal. La encontró en los jardines, sentada en un banco de piedra, mirando hacia la nada. «Pequeña mortal», llamó suavemente, arrodillándose frente a ella, manos cubriendo las de ella. «¿Qué ocurre?» Ella miró aquellos ojos carmesíes, al rostro que había aprendido a amar, y las palabras salieron temblorosas. «Estoy embarazada». Silencio absoluto.
Entonces, lentamente, la expresión de choque dio lugar a algo indescriptible: alegría, admiración, reverencia. ¿Gemelos? Ella parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Lo siento. Colocó manos en su vientre a un plano, magia crepitando bajo su toque. Siento dos esencias, dos vidas. La miró con intensidad que robaba el aliento. Elara, me estás dando algo que jamás soñé posible. Herederos, familia. La voz se quebró levemente. Me estás dando futuro. Lágrimas se deslizaron por su rostro. Tengo miedo. Lo sé. La atrajo a un abrazo firme. Pero lo enfrentaremos juntos. Cualquier cosa que venga, lo enfrentaremos juntos. Pero el destino, cruel arquitecto de encuentros, tenía otros planes. El embarazo progresó rápidamente, mucho más rápido que gestaciones humanas normales. Morga explicó que era natural para medio demonios, que bebés crecerían en cuestión de meses en lugar de 9. El cuerpo de Elara se adaptó milagrosamente, magia sustentándola, fortaleciéndola. Kael se volvió aún más protector, raramente dejándola sola, rodeándola de guardias y encantamientos defensivos. Todo estaba perfecto, hasta que un mensajero llegó. Era un demonio mensajero de una de las casas nobles, trayendo noticias que hicieron que la sangre de Elara se congelara. Espino Blanco la estaba cazando. La acusaban de brujería, de pacto con demonios, de traer maldición sobre la aldea. Formaron un grupo para rastrearla, equipados con hierro bendecido y oraciones de destierro. Y tenían ayuda, un cazador de brujas famoso, un hombre que se hizo nombre erradicando cualquier vestigio de magia. No pueden alcanzarla aquí, garantizó Kael, pero la tensión en su mandíbula traicionaba preocupación. Mi reino está protegido. Pero Elara conocía la obstinación de Espino Blanco, conocía el odio alimentado por miedo e ignorancia. Destruirán cualquier cosa en su camino, murmuró. Innocent people, families. No es tu responsabilidad protegerlos, dijo Kael firmemente. Ellos te rechazaron, te lastimaron. Pero había niños, personas buenas perdidas en medio de ignorantes. Colocó manos en su vientre creciente. No puedo dejar muertes en mi conciencia. Discusiones siguieron. Kael se rehusaba a dejarla ir, argumentando que era suicidio, que estaba embarazada, que nada que dijera cambiaría mentes ya decididas. Elara contraargumentaba que sangre inocente mancharía más que solo su conciencia, que sus hijos merecían nacer sin la sombra de un genocidio pairando sobre sus existencias. La solución vino de fuente inesperada. Morga sugirió un hechizo de disfraz temporal, magia que escondería la naturaleza demoníaca de los niños y la presencia de Elara en el reino demoníaco. Permitiría que ella regresara brevemente, probara que estaba viva y bien, disipara la casa sin revelar la verdad. Kael odió la idea con cada fibra de su ser, pero reconoció la determinación de Elara, la necesidad de ella de resolver esto sin violencia. Concordó bajo condiciones estrictas. Ella no iría sola, mantendría un disfraz completo, se quedaría no más que las horas necesarias. La despedida antes de partir fue devastadora. Kael la sostuvo como si quisiera fundir sus cuerpos en uno, la besó con desesperación mal contenida, susurró promesas y amenazas en partes iguales. Si algo te sucede, pequeña mortal, quemo aquel villorrio hasta los cimientos. Nada sucederá, prometió, rezando para que fuera verdad. Pero las promesas, Elara aprendería, eran frágiles contra los juegos del destino. El retorno a Espino Blanco fue surreal. Todo parecía menor, insignificante, una prisión que una vez fuera su mundo entero, ahora reducida a escenario de pesadilla. El disfraz de Morga funcionaba perfectamente.
Ella parecía completamente humana, el vientre escondido por capas de magia. Los guardias que Kael insistió en enviar permanecían en las sombras, invisibles pero vigilantes. Elara caminó hasta la plaza central, donde sabía que los ancianos se reunirían. Las voces murieron conforme la reconocían, el choque ondulando a través de la multitud. ¿Elara? ¡La bruja ha retornado! ¡Imposible! Ella alzó las manos, la voz firme a pesar del corazón atronando. No soy bruja, no he traído ninguna maldición, simplemente partí, eligiendo una vida donde pudiera ser libre. El sacerdote, un hombre cuyos sermones una vez internalizara, se aproximó con una cruz alzada como arma. «Desapareciste en la niebla, demoníaca», hizo un pacto con las fuerzas de la oscuridad. Encontré aceptación, corrigió con calma, algo que jamás recibí aquí. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos parecían avergonzados, otros más fanáticos. Fue cuando el cazador de brujas emergió, hombre grande con cicatrices cruzando rostro curtido por el tiempo, ojos fríos como hielo de invierno. La estudió con intensidad que hizo que instintos gritaran peligro. «Hay magia a tu alrededor», declaró, voz resonando con autoridad. «Puedo sentirla. Es un disfraz». El hechizo de Morga comenzó a fallar. Sintió que se deshacía como telaraña bajo viento fuerte, magia insuficiente contra especialista entrenado en deshacer encantamientos. El pánico la inundó. «No», susurró, manos yendo instintivamente hacia el vientre. El cazador vio el movimiento. Comprensión atravesó su expresión. Ella carga prole demoníaca. Horror y fascinación se mezclaban en su voz. Abominaciones. La multitud explotó, gritos de ultraje, terror, exigencias por justicia inmediata. Elara retrocedió, buscando guardias en las sombras, pero una barrera repentina de hierro bendecido los bloqueaba, trampa cuidadosamente preparada. «Captúrenla», ordenó el padre. «Los hijos de demonios no pueden existir». Manos la agarraron. Ella luchó, magia despertando en respuesta al peligro, energía crepitando a través de ella. Pero estaba embarazada, debilitada, superada numéricamente. La derribaron, cadenas de hierro quemando su piel, negando acceso a la magia. Dolor explotó en su vientre. «¡No!», gritó, doblándose sobre sí misma. «¡Los bebés!». Nadie escuchó. O peor, algunos sonrieron con cruel satisfacción. Iban a matarla, matar a sus bebés, eliminar la abominación que representaba. Elara cerró los ojos, lágrimas deslizándose, e hizo la única cosa que podía. Llamó a Kael, no con voz, sino con alma, gritando a través del vínculo que compartían, implorando por salvación. La respuesta fue inmediata y catastrófica. El cielo se rasgó. Literalmente se rasgó. Una fisura carmesí abriéndose como una herida sangrienta, liberando una presencia tan avasalladora que todos cayeron de rodillas instantáneamente, aplastados por poder puro. Kael emergió de la fisura como un dios vengador, ojos incandescentes de furia, magia negra crepitando a su alrededor como una tormenta viva. «¡Tóquenla de nuevo!», tronó, voz resonando con armónicos sobrenaturales que hacían que los huesos vibraran, y experimentarán eternidades de tormento. Nadie osó moverse. Él estaba a su lado en un instante, destrozando cadenas de hierro como si fueran papel, levantándola con una gentileza que contrastaba absurdamente con su furia radiante. «Pequeña mortal», murmuró, manos verificando heridas, sintiendo latidos de los corazones de los bebés. «Perdóname por no protegerla mejor». Kael se aferró a él, alivio inundándola.
Él miró a la multitud postrada, juicio en sus ojos. Ustedes condenaron a una inocente, rechazaron un regalo, y ahora osaron amenazar no solo a ella, sino a mis herederos. Poder se condensó a su alrededor, la temperatura desplomándose. Denme una razón para no destruirlos a todos. No, dijo Elara rápidamente, colocando una mano en su rostro, forzándolo a mirarla. No por mí, no quiero traer a mis niños a un mundo nacido de una masacre. Algo en sus palabras lo alcanzó. La tensión drenó lentamente, reemplazada por determinación férrea. Miró a la multitud nuevamente. Escuchen bien, Elara no es suya, nunca lo fue. Pertenece a un reino donde es valorada, amada, reverenciada. Nunca más pronuncien su nombre. Nunca más la busquen, porque si lo hacen, hizo una pausa, dejando la amenaza pendir. Descubrirán que mi misericordia hoy fue un don único. Se giró, envolviendo a Elara en brazos protectores. Vamos a casa. La fisura reapareció, engulléndolos, arrancándolos de Villatrueno definitivamente. Cuando pisaron territorio demoníaco nuevamente, Elara finalmente se permitió derrumbarse. Sollozó contra el pecho de Cael, terror y alivio y agotamiento finalmente liberados. Él la sostuvo a través de todo, murmurando palabras de consuelo, promesas de seguridad, declaraciones de amor que nunca había verbalizado tan claramente. Morga la examinó inmediatamente. Los bebés estaban bien, milagrosamente intactos a pesar del trauma. Pero Elara necesitaba reposo, cuidado, tiempo para curar no solo físicamente, sino emocionalmente. Cael no se apartó de su lado. En los días siguientes, la cuidó con una devoción que habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. El rey de los demonios alimentándola personalmente, ajustando almohadas, leyendo historias para calmarla en sueños agitados. ¿Por qué haces esto?, preguntó cierta noche, observándolo ageitar cobijas por tercera vez. Él se detuvo, mirándola con una expresión que mezclaba amor y algo más profundo, más desesperado. Porque casi te perdí, porque segundos más tarde y no completó, mandíbula apretada. Eres todo, Elara, tú y nuestros hijos. Sin ustedes, siglos de existencia no tienen propósito. Extendió la mano, entrelazando dedos con los de él. Te amo, dijo, palabras saliendo finalmente, el sentimiento que había nutrido durante semanas pero temía nombrar. Completamente, irrevocablemente. Algo se quebró en su expresión. Se inclinó, capturando sus labios en un beso que era promesa, compromiso, declaración. Y yo te amo, respondió contra su boca, más que reinos, más que poder, más que eternidad. Los meses siguientes fueron un capullo de felicidad protegida. La barriga de Elara creció rápidamente, cada día trayendo una nueva maravilla. Primeras patadas, hipidos a través del vientre, momentos donde podía sentir las personalidades distintas de los gemelos. Cael pasaba horas conversando con ellos, contando historias del reino que heredarían, promesas de protección y amor infinitos. El trabajo de parto llegó repentinamente, 3 meses después de la concepción. Fue intenso, pero sorprendentemente breve, la magia demoníaca facilitando un proceso que sería agonizante para una humana común. Morga la guió a través de cada contracción, mientras Cael sostenía su mano, murmurando ánimos. El primer bebé nació llorando vigorosamente, un niño con cabello negro como el padre y ojos que transitaban entre verde y rojo. El segundo siguió minutos después, una niña con cabello color miel como la madre, pero facciones delicadas del padre. «Perfectos», susurró Elara,
lágrimas deslizándose conforme Morga colocaba a ambos en sus brazos, absolutamente perfectos. Kael miraba con reverencia absoluta, dedos trazando mejillas minúsculas. «Herederos del reino», murmuró. «Puente entre mundos». Miró a Elara, un amor tan intenso que era casi tangible. Nuestra familia. Nombraron al niño Daemon, fuerza en potencial. A la niña, Aurora, promesa de nuevos comienzos. Los meses siguientes fueron una adaptación caótica y maravillosa. Los bebés medio demonio crecían rápidamente, desarrollando personalidades distintas. Daemon era curioso e impetuoso, constantemente intentando explorar más allá de los límites. Aurora era observadora y gentil, con una risa que iluminaba salones enteros. Ambos poseían magia latente que a veces se manifestaba accidentalmente, resultando en objetos flotantes o la temperatura ambiente cambiando conforme a sus humores. Elara y Kael navegaron la paternidad juntos, aprendiendo a través de prueba y error, compartiendo noches sin dormir y alegrías infinitas. Vieron los primeros pasos, escucharon las primeras palabras, atestiguaron la magia manifestarse más controladamente. El reino celebró a los herederos con festivales grandiosos. Demonios de todas las castas vinieron a rendir homenaje, trayendo regalos y votos de lealtad. Elara, una vez rechazada y considerada sin valor, estaba en el centro de la celebración, reconocida como reina, madre de los futuros gobernantes, puente que conectaba especies. Pero la paz, descubrió, era vigilancia eterna. Cuando los gemelos completaron su primer año, equivalente a 5 años humanos en desarrollo, una amenaza surgió de una fuente inesperada. Una facción de demonios puristas, liderada por un noble llamado Valdris, contestó la legitimidad de los herederos, argumentando que la sangre mezclada debilitaría el linaje real. La contestación culminó en un desafío formal. Valdris exigió un juicio por combate, una tradición antigua donde un pretendiente podía desafiar al rey directamente por el trono. Kael no tenía elección sino aceptar para no arriesgarse a parecer débil. «Lo destruiré», prometió Kael en la noche anterior al combate, abrazando a Elara. «Nada amenazará a nuestra familia». «Lo sé, pero el miedo aún la consumía». El combate ocurrió en una arena antigua, construida en el corazón del reino. Miles asistieron, demonios de todas las castas, curiosos o leales. Elara estaba en un palco real, sosteniendo a los gemelos, el corazón retumbando mientras Kael y Valdris entraban en la arena. La lucha fue brutal. Valdris era poderoso, antiguo, maestro de magia destructiva. Pero Kael era rey por una razón: poder absoluto, control perfecto, siglos de combate. Intercambiaron golpes que agrietaron piedras, magia que iluminó el cielo, ataques que habrían obliterado a seres menores. Fue entonces cuando Valdris hizo un movimiento desesperado. Ignorando el protocolo, lanzó un ataque no contra Kael, sino contra el palco, contra Elara y los gemelos. El tiempo se ralentizó. Elara vio la energía mortal aproximándose, vio la muerte viniendo por sus hijos. El instinto anuló el pensamiento. Convocó magia que ni siquiera sabía que poseía, una barrera de luz pura erupcionando alrededor de ella y de los gemelos, absorbiendo el impacto. La arena se silenció en shock absoluto. Elara permaneció de pie, jadeante, la luz aún crepitando a su alrededor, los gemelos protegidos en sus brazos. Miró hacia abajo, hacia sus propias manos, comprendiendo finalmente la verdad que Kael había insistido desde el comienzo. Ella nunca había sido una humana común. Era un puente, una conductora, capaz de canalizar magia que trascendía especies. En la arena, Kael se había transformado en algo primordial,
su forma demoníaca verdadera, alas de sombra, cuernos curvos, ojos incandescentes de furia divina. Valdris intentó huir, pero no había escapatoria. Cael se movió con una velocidad imposible, capturando al traidor, elevándolo por encima de su cabeza. «Osaste amenazar a mi reina». La voz resonó como un trueno. «A mis herederos». No hubo misericordia. Valdris fue destruido, reducido a cenizas que se dispersaron al viento. Mensaje enviada claramente. Familia real era intocable. Cael se transformó de nuevo, volando inmediatamente al camarote, verificando a Elara y a los gemelos frenéticamente. ¿Están bien? ¿Heridos? «Estamos bien», aseguró Elara, con una sonrisa temblorosa. «Los protegí». Reverencia llenó su expresión. «Mi magnífica reina». La besó profundamente, sin importarle miles de testigos, declaración pública de amor y devoción. La multitud estalló en celebración. Reinas humanas que engendraban herederos medio demonios y demostraban poder mágico propio eran leyenda hecha realidad. Los años siguientes fueron dorados. Los gemelos crecieron fuertes y sabios, aprendiendo magia y diplomacia, combate y compasión. Daimon se convirtió en un estratega brillante, mente siempre calculando posibilidades. Aurora desarrolló una empatía extraordinaria, capaz de sentir emociones y mediar conflictos. Elara floreció en su papel de reina, no solo consorte, sino gobernante por derecho propio, voz que Cael valoraba por encima de todas en las decisiones del reino. Inició programas para auxiliar a demonios menos privilegiados, estableció bibliotecas públicas, creó festivales que celebraban la unidad en lugar de la jerarquía. Cael observaba con admiración creciente, comentando frecuentemente que ella era una gobernante mejor que él jamás lo había sido solo. «Porque gobierno con el corazón», respondía siempre, «mientras que tú gobiernas con la mente. Juntos somos completos». Lo eran. Una noche, décadas después de su llegada al reino, aunque aparentaba haber envejecido solo algunos años, la magia preservando su juventud, Elara y Cael caminaban por los mismos jardines donde todo había comenzado. Los gemelos, ahora adultos jóvenes, gobernaban secciones del reino bajo supervisión, aprendiendo las responsabilidades que un día heredarían completamente. «¿Recuerdas cuando me llamaste pequeña mortal?», dijo Elara, inclinándose contra él. Cael rió, un sonido genuino y libre. «¿Y tú me preguntaste si debía temer?» «No temía a la muerte», reflexionó. «Temía solo continuar viviendo muerta». Y ahora se detuvo, girándola para mirarla, ojos carmesíes suaves en la luz del crepúsculo eterno. Elara miró a su alrededor, hacia el reino que había adoptado, la familia que había criado, la vida que había construido. Miró al hombre que amaba, que había visto valor cuando el mundo entero lo negó, que le había ofrecido no solo aceptación, sino devoción absoluta. «Ahora», dijo, sonriendo con felicidad pura, «estoy completamente viva». Él la besó, tiernamente, una promesa renovada después de tantos años. Cuando se separaron, Cael entrelazó sus dedos con los de ella, susurrando las palabras que se habían convertido en un mantra personal. «Siempre, mi reina, siempre». Y Elara lo creyó. Porque finalmente, después de una vida entera de rechazo, encontró un lugar donde pertenecía absolutamente, no a pesar de sus diferencias, sino a causa de ellas. Transformó una maldición en una bendición, soledad en amor, desesperación en esperanza. La mujer que Thornwick condenó como defectuosa se había convertido en reina de un reino vasto, madre de herederos poderosos, puente entre mundos.
Probó que el valor no se mide por las expectativas de otros, sino por la fuerza encontrada dentro de sí misma.